bien. ¿Por qué crees que un odontólogo necesita comprender la célula para prevenir, diagnosticar y tratar? ¿Por qué crees que es necesario, por qué crees que el odontólogo necesita saber acerca de célula? ¿Por qué tú necesitas saber este tema dentro de tu carrera? ¿Cuál es la necesidad de saber esto? Porque te dice incluso ahí para poder prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades bucales. ¿Por qué es necesario que sepamos nosotros de célula para poder tratar enfermedades o para poder prevenir enfermedades en la boca? Muy bien, te voy a comentar aquí. Mira, en nuestra boca nosotros podemos encontrar bacterias, podemos encontrar hongos, correcto, protozoarios inclusive, y virus que no son considerados bacterias. Entonces, voy a colocar aquí. Los microorganismos, los microorganismos que pueden haber en tu boca son las bacterias, son los hongos, correcto, protozoarios, y también pueden haber por aquí, fuera de este grupo, virus, correcto. ¿Por qué coloco los virus fuera de este grupo? Porque todo el primer grupo constituyen organismos vivos, pero los virus no son considerados organismos vivos, no son considerados complejos macromoleculares. Muy bien, cuando nosotros hablamos de organismos vivos, un organismo vivo, ¿por qué se define? Se define por las características que ya hemos visto. Condición compleja, homeostasis, irritabilidad, adaptación, evolución, ¿correcto? Reproducción. Todo eso caracteriza a un organismo vivo. ¿Cómo? Sí, chicos, por favor, silencio. ¿Ya? Muy bien, y luego tenemos nosotros los virus que son considerados complejos macromoleculares, y son complejos macromoleculares porque presentan dos partes importantes. Una parte que son la parte proteica o proteínas, y la otra parte que vendría a ser el ácido nucleico, ¿correcto? Ácido nucleico. Entre las proteínas, la forma de la proteína en este caso es la cápside. La cápside, que viene a ser la cabecita del virus, más o menos ahí, para que tengas una idea, ¿correcto? Y luego el ácido nucleico, que puede ser de tipo ADN o puede ser de tipo ARN, ¿correcto? Ahora, un virus, silencio, traducción. Ahora, los virus, ten en cuenta lo siguiente: para poder vivir, un virus para poder vivir, ojo, necesita ¿qué? Necesita ingresar a cualquiera de estos organismos. Necesita ingresar a una bacteria, a un hongo o a un protozoario. Es la única forma de poder vivir para ellos, ¿correcto? Por eso inclusive son considerados estos virus como parásitos. Ahora, profesor, ¿por qué es importante que yo sepa esto? ¿Por qué? Porque si tú vas a tratar a un paciente, digamos que te llega un paciente con una lesión en la boca, ¿cierto? Y si tú no sabes cómo atender, digamos, al microorganismo que tiene el paciente en la boca, puede darle, por ejemplo, de repente un antibiótico, cuando en realidad estás trabajando, digamos, un hongo. ¿Ya? Bueno, más o menos para que tengas una idea. Si yo tengo un hongo en la boca de mi paciente, yo tendría que utilizar un antifúngico. ¿Cuáles son los dos antifúngicos más conocidos para poder tratar hongos? Uno es el clotrimazol. El clotrimazol, la beta-galactama, es antibiótico, ¿correcto? El clotrimazol es uno, y uno de los productos más conocidos, no sé si lo habrás escuchado inclusive en las propagandas, que es el Canestén. ¿Has escuchado hablar del Canestén? ¿No? El Canestén es un antifúngico hecho principalmente de clotrimazol. Y segundo es la terminafina. La terminafina también es un antifúngico, es decir, para poder atacar en este caso hongos utilizas
cualquiera de estos dos. Si tuvieras una bacteria en la boca de tu paciente, en este caso trabajas con un antibiótico. Trabajas con un antibiótico. Y un antibiótico muy conocido en este caso es la penicilina. La penicilina es uno de los antibióticos más conocidos que te permite en este caso atacar bacterias, desintegrar bacterias. ¿Dónde ataca la bacteria? En la pared celular principalmente. Ataca las paredes celulares, ¿correcto? Y por último tienen los protozoarios. Los protozoarios también son posibles atacarlos con antibióticos. Es decir, si es un protozoo, digamos, de vida libre, es posible trabajarlo con antibióticos. Ahora, en el caso de los virus, que es un error muy común en la gente, por ejemplo, hay personas que se enferman de gripe y lo primero que hacen es tomarse un antibiótico. El antibiótico jamás va a matar un virus. ¿Por qué? Porque el virus no tiene vida, es un organismo inerte. Entonces, es un error que tú trates una gripe con antibióticos. ¿Cómo se tratan los virus? No hay que tratarlos, simplemente hay que tratar de elevar el sistema inmune para que el sistema inmune se encargue de, en este caso, desarmar al virus. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí los virus no se controlan con antibióticos. No se controlan con antibióticos, correcto. Muy bien, entonces, por eso es importante de que tú conozcas en este caso qué tipo de organismos puede estar alojado en la mucosa de tu paciente para poder saber qué antibiótico o qué medicamento vas a utilizar. Además de ello, la mucosa de la boca está formada también por células, en este caso células epiteliales. Entonces decimos que el tapiz de la boca, decimos aquí que el tapiz de la boca o la mucosa de la boca, también está formada por células. Y estas células, para poder trabajar, necesitan nutrientes, principalmente de glucosa. La glucosa es el nutriente principal para que tus células puedan funcionar apropiadamente. Muy bien, entonces, ¿queda claro cuál es la finalidad de poder nosotros estudiar la célula? ¿Por qué es importante estudiar la célula en odontología? Es importante porque para poder reconocer en este caso los microorganismos que tienes en la boca, y si por algún motivo estos microorganismos causan una enfermedad, saber qué tipo de medicamento les voy a aplicar, ¿correcto? Para poder controlarlo. Ahora, ¿por qué las personas fumadoras tardan en poder cicatrizar o poder mejorar una herida, o en este caso una intervención quirúrgica? ¿Por qué tú crees que puedan generar ese tipo de situaciones? ¿Por qué es que demora tanto el proceso de cicatrización en una persona fumadora? Esa es una, correcto. Vamos a colocar acá cada una de estas. Vamos a colocar aquí. Razones por las cuales, correcto, vamos a ver una de las razones por las cuales un paciente fumador no cicatriza. Primero, el sistema inmune se encuentra depreso. Es lo que nosotros le llamamos sistema inmune bajo, significa depreso, es decir, está bajo el sistema inmune. ¿Por qué otra razón no cicatrizan las heridas? ¿Qué es lo que causa, qué es lo que tiene, cuál es el componente principal del humo del cigarro? ¿Qué es lo que está ingiriendo la persona cuando la nicotina? Humo de cigarro? ¿La nicotina? Nicotina, correcto. La nicotina, ¿y qué más? Tabaco. Nicotina, que es básicamente el componente del tabaco, y CO, monóxido de carbono. Esos son los dos componentes que en este caso el paciente fumador está colocando dentro de su boca. Ahora, la nicotina en actividad con el CO va a causar lo siguiente: causa vasoconstricción. ¿A qué te suena la palabra vasoconstricción? ¿A qué te suena la palabra vasoconstricción?
puesto una imagen. Mira, aquí. Ah, Esto, por ejemplo, sería un capilar o un vaso sanguíneo que Vaso está sanguíneo. funcionando adecuadamente. Y esto sería un vaso sanguíneo de una persona fumadora. ¿Qué ves de diferencia entre uno y el otro? La pared es más gruesa. La pared es mucho más gruesa, ¿cierto? ¿Qué significa eso? De que el vaso o la arteria se ha ¿Contraído? ¿Contraído? se ha cerrado, se ha contraído. Por eso se llama vasoconstricción. El término vaso puede ser arteria, puede ser vena, y constricción significa comprimirse o contraerse. Se ha contraído. Contraído, correcto, se ha contraído el vaso. Entonces la nicotina y el CO, eso es lo que causan en el paciente fumador. Se contrae el vaso, y al contraerse el vaso, ¿qué va a suceder? Más o menos te voy a graficar aquí, ¿ya? No, pasa mucho. Este es un vaso normal. Este es un vaso normal. Y por acá un vaso contraído. Contraído. No pasa mucho. Contraído. ¿Qué sucede? Los nutrientes que viajan por la sangre pueden pasar de una manera bastante fluida en un vaso normal, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasa en un vaso contraído? Van a pasar, pero de manera mucho más reducida. Correcto, los nutrientes no pasan en cantidades suficientes para poder alimentar a las células. Entonces, como las células no se alimentan apropiadamente, ¿qué van a pasar con esas células? Se va a morir. Se mueren. Si no se alimentan apropiadamente, las células se mueren. Y es ahí donde la cicatriz, en este caso, no se puede generar. Las células permanecen muriendo, y el paciente no sana. ¿Correcto? Las células se mueren. Sí, entonces repito, la nicotina y el monóxido de carbono generan vasoconstricción que impide la entrega de nutrientes a las células. Como las células no se nutren, las células posteriormente mueren. Como las células empiezan a morir, no pueden generar procesos de mitosis y meiosis, es decir, no hay reproducción. ¿Correcto? Eso de aquí impide la reproducción celular. Impide la reproducción celular. Y en muchos casos causa también cáncer. ¿Correcto? Causa cáncer. Ahora, si a eso sumado la mala alimentación, por ejemplo, ingesta de comida chatarra, ¿te acuerdas que te había comentado que muchas veces cuando nosotros ingerimos lípidos saturados, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Generaban procesos inflamatorios mucho más prolongados y mucho más dolorosos, ¿cierto? ¿Por qué? No funcionan bien las prostaglandinas. Exactamente. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas no se han sintetizado en función de ácidos grasos, en este caso insaturados, sino de ácidos grasos saturados. ¿Ya? Entonces, además, la persona también fumadora tiende a desarrollar dientes amarillos, correcto, por la nicotina. Y también forma ulceraciones en la mucosa de la boca. ¿Ya? Entonces, ahí para que tengas en consideración eso. Entonces, en resumen, ¿por qué una persona fumadora tarda en cicatrizar las heridas de la boca? Porque está matando tus células. Porque está matando prácticamente las células a partir de la nicotina y el monóxido de carbono proveniente del humo de cigarro. ¿Sí? Nicotina y monóxido de carbono. ¿Sí, chicos? ¿Fijas ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos con las generalidades del tema. ¿Qué? ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar a la célula? ¿Cuál es la ciencia que estudia a la célula? La ciencia que estudia la célula, la ciencia se llama citología. Citología, correcto. La citología se encarga de estudiar de manera integral a la célula. Estudia las funciones, la forma y el origen de la célula. ¿Correcto? Ahora, quienes propusieron la teoría celular fueron esos tres personajes de los cuales ya he hablado, y ellos mencionaban que la célula es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de los seres vivos. Tienes a Theodor Schwann, que era en este caso un zoólogo, tienes a Matthias Lenin, que era botánico, y finalmente Robert Remarque y Rudolf Virchow. También voy a colocarlo acá, porque es importante.
¿Qué mencionaba Rudolf Virchow? Que toda célula, Surgen de las células. correcto, proviene o surge de otra célula preexistente. Es decir, para poder generar más células necesitas que haya previamente otra célula, ¿correcto? ¿Puedo borrar esta primera parte? Espera. ¿Ellos quiénes son? Los que propusieron la teoría celular. Ajá. Ahí. Pero, ¿cómo me está acá? Ya, ¿puedo borrar aquí? Se lo olvidó. Las células surgen de... Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a la clasificación de la célula. La célula, como el que había mencionado también su tutor al inicio, la célula se clasifica en dos maneras, como célula procariota y célula eucariota. ¿Por qué? Según la membrana nuclear, ¿correcto? Según la membrana nuclear, ¿correcto? ¿Qué cosa es la membrana nuclear? Para que tengas acá la idea completa. Y esto es una célula. Dentro de la célula tenemos aquí el ADN. Esto de aquí lo voy a llamar ADN. Tienes en la parte externa a esto que se le llama membrana celular. Lo que hay dentro de la membrana celular le vas a llamar tú citoplasma. Correcto, citoplasma. Esto central aquí contiene el ADN, ¿correcto? Y a todo esto le vas a llamar núcleo. Pero antes de eso, voy a mencionarte que esta capita que ves aquí rodeando el ADN, le vas a llamar membrana nuclear. Nuclear, o también otros le llaman carioteca. Correcto, le llaman carioteca. La membrana nuclear también se le conoce con el nombre de carioteca. El término cario significa núcleo, correcto, y teca, cubierta del núcleo, correcto, cubierta del núcleo, carioteca. Y eso de aquí vendría a ser el ADN. Esa redondita es una carioteca. Claro, o sea, la capa que recubre en este caso al ADN se le llama carioteca, y en el conjunto de ADN más carioteca, pues por así lo puedo apoyar. Núcleo. Si yo sumo ADN y carioteca, a eso le llamo núcleo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Lo que envuelve al ADN es la carioteca. Lo que envuelve al ADN es la carioteca, ¿ya? Y a todos se le llama núcleo. Entonces, tenemos célula procariota y célula eucariota. ¿Qué diferencia uno del otro? Muy bien, mira. La forma. La célula procariota, correcto, la célula procariota contiene un ADN, y está el ADN, que no presenta histonas. ¿Qué cosas son histonas? Bien, voy a mencionar aquí. El ADN se encuentra en unas estructuras llamadas cromosomas. ¿Se ha escuchado hablar de ellos, cierto? Los cromosomas. Esto de aquí vendría a ser un cromosoma. Un cromosoma. Si yo desarrollo un cromosoma, es decir, yo empiezo a desilvanar el ADN, voy a obtener un hilo. Y este hilo se va a depositar sobre unas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Son proteínas. Ya, digamos que por acá tengo esta proteína. Y el ADN se puede enrollar sobre esta estructura, a la cual yo le voy a denominar histona. A eso yo le denomino histona.
no se enrollen, no se hagan nudos al momento de generar la división celular. Entonces, sucede que en las procariotas no existen estas proteínas llamadas histonas, no hay histonas acá. Por lo tanto, a este ADN tú le vas a llamar nucleoide, ¿correcto? Y si te das cuenta, está libre en el citoplasma, no hay una envoltura como en esta célula, ¿cierto? No hay una envoltura, no hay una estructura, no hay carioteca. No hay carioteca, y como no hay carioteca, decimos que es una procariota. Pro significa antes, y carioteca tendría que ser la envoltura nuclear, antes de la envoltura nuclear. Y principalmente, los grupos de organismos que tienen esta estructura se llaman bacterias. Ahora, ¿quién es la célula eucariota? El término eu significa verdadero y cariota significa envoltura nuclear, verdadera envoltura nuclear. Como ves aquí, hay una envoltura y dentro de esta envoltura se encuentra el ADN. Entonces, esto sería una eucariota. Y dentro todavía tiene otra estructura más conocida como nucleolo. ¿Ya? Entonces, incluso en las eucariotas, colocar aquí, en la eucariota hay una estructura llamada nucleo. ¿Ya? Ahí para que lo tengas en consideración. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta o duda que tengas tal vez? ¿Qué era histona, profesor? Ya, permítame. Las histonas son proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN con la finalidad de que no genere nudos al momento de la división celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede que las células... Así que se enrolla. Correcto. Ok. Más o menos para que tengas una idea. Sí conoces los ovillos de hilo, ¿verdad? Los canutitos de hilo. Ya, muy bien. El canuto de hilo vendría a ser la histona y el ADN vendría a ser el hilo sobre el cual, en este caso, se está depositando el ADN. Claro, cada cromosoma tiene sus propias histonas. Cada cromosoma tiene sus histonas. ¿Ya? Déjame buscar en internet para que no se queden con la idea. ¿Qué es todo de histona? Proteína. No, la diapositiva que va a pasar. Entendí esa parte. Esa por debajo. A ver, le pongo un video. Salud. Ya sabes, tienes que subir tu sistema inmune. ¿Qué? Su sistema inmune. Ya revisado. Estoy grabando hasta la clase. Vamos. 21 minutos. 23. Te faltaron 2 minutos de información. ¿Qué iPhone es? ¿Qué iPhone Ah, es? es el 16E. ¿El qué? El 16E. Ese. ¿Está de frío? ¿Sí se gusta pasar aquí? ¿Hace mucho calor? Sí, pueden abrir la puerta si gustan. Hinchas. Muy bien, vamos a ver acá. Hace calor también. Muy bien, lo que tienen aquí, por ejemplo, esto es una célula, ¿cierto? Dentro de la célula tienes ahí los cromosomas, que son ADN básicamente, y estos cromosomas presentan estas proteínas que estás viendo aquí. Estas estructuras que ves son histonas, que son proteínas, sobre las cuales se está enrollando el ADN. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estas? ¿O cuáles son el objetivo de estas histonas? Les indico, ¿cuál es el objetivo de estas histonas? Enrollar al ADN. Vamos a ver si se repite aquí el video. La función de estas. Y esperando a escuchar. No tiene signo. Ya. Las unidades individuales de información se llaman genes. Nuestros genes son heredados de nuestros padres, y en torno los recibieron de sus padres. A un nivel químico,
Los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Todas nuestras células contienen el mismo conjunto de información. La diferencia está solo en cómo ellas utilizan esta información. Por ejemplo, Mira, te das cuenta que a nivel molecular prácticamente aparecen esas histonas, que son esas estructuras en forma de bolita en las cuales se está estudiando el ADN. ¿Sí? Entonces, mira, voy a revisar un poquito para que te des cuenta de dónde empieza. Mira, este es el cromosoma, ¿correcto? El cromosoma es la parte grande del ADN. Ahora, van a hacer una ampliación. nuestros genes son heredados de nuestros padres, y en torno los recibieron de sus padres. A un nivel químico, los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Todas nuestras células contienen el mismo conjunto de información. La diferencia está solo en cómo ellas utilizan esta información. Por ejemplo, las células en nuestros pulmones y nuestros estómagos usan diferentes partes del plano arquitectónico para ejercer su labor. En el cáncer, cambios al ADN causan que algunos de los genes fracasen en su labor rutinaria. Esto en torno causa problemas para el individuo afectado. Básicamente, se piensa que todo cáncer es el resultado de cambios al ADN que alteran a genes críticos y cambian el comportamiento de las células afectadas. Muy bien. ¿Se dio una idea más o menos para ver cuál era la estructura del histona? ¿Sí o no? Sí, Sí, más o menos. Pobre niñito. Después que se vayan por idea resolver. Ese es el redondito, ¿no? Ah. Son las proteínas. Mira, no dice que hay varios ahí. La histona es el hilo. No, la histona es esa bolita. No, esas bolitas amarillas. Esa es la histona. Y el hilo. El ADN. El hilo es el ADN. ¿Ah? Ajá. Vale, histona. La histona. El cromosoma es esa. Es enredadera, ¿no? El cromosoma. Claro, el cromosoma en sí es todo el. Es el hilo, ¿no? Ajá, Ok, ¿qué por aquí? esos redonditos. Ya, ven por ahí. ¿Logran ver? Muy bien, ahora sí, mejor así. Bien, aquí tienes un cromosoma, ¿cierto? ¿Sí logras ver el cromosoma? ¿Ves que lo estoy señalando? Bien, este es el cromosoma. Ahora, si yo empiezo a liberar el ADN del cromosoma, voy a tener toda esa línea que ves aquí. Aquí está el ADN desenrollándose. ¿Correcto? A eso se le llama cromatina. A la línea, la hebra de ADN desenrollado se le llama cromatina. Ahora, esta cromatina, para que no genere nudos, utiliza estas proteínas llamadas histonas, que es la proteína sobre la cual se va a enrollar el ADN. ¿Se entiende la idea? Para que no se tenga. Entonces, si te das cuenta aquí, las histonas son todas estas estructuras que ves, como si fueran ovillos de hilo. ¿Queda clara la idea? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Regresamos a nuestro La histona es la proteína y sirve para que no se genere. Muy bien, ahora sí. Pero sí, Ahora, las procariotas, que te había mencionado, derivan del griego pro, que significa antes, y cario, núcleo, es decir, antes del núcleo. O en este caso tendrían que ser células que no presentan un núcleo definido. ¿Ya? Entonces vamos a colocar esto. antes del núcleo. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Antes del núcleo o núcleo indefinido. No presentan un núcleo definido. Entonces decimos que las procariotas no presentan Las procariotas no presentan núcleo definido. núcleo. Núcleo definido. Cuando nosotros estamos en secundaria nos dicen, las procariotas son células que no presentan núcleo, no es que no presenten núcleo, sino que el núcleo no está definido. Ah, o sea, sí presenta. Presentan un pseudonúcleo, pero como no hay carioteca, se desmerece ese concepto, ¿correcto? Entonces mejor decimos que no presentan un núcleo definido. ¿Por qué? Porque todo el ADN está disperso dentro del citoplasma. ¿Y qué carioteca?
Todos estos organismos procariotas constituyen el reino. ¿Qué reino crees que esté ahí Que protege constituido? el ADN. Las procariotas están en el reino ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el reino que constituye a las procariotas? ¿En qué reino están insertos? No, el que de los hongos. Hongos, plantas. ¿El reino? El reino monera. Ah, En el reino monera, Monera. ahí están todas las procariotas, porque es el reino de las de las bacterias. ¿Ya? No te olvides de eso. Tipo de procariotas tenemos dos acá. Tenemos las bacterias que pueden ser en este caso, ojo, pueden ser de vida libre. ¿Qué significa, profe, que sean de vida libre? Quiere decir que pueden estar volando en la atmósfera y normal siguen viviendo, o sea, tienen vida. Y tenemos en este caso, las parásitas. ¿Qué significa que sean parásitas? Que necesitan de un cuerpo, ¿correcto? Necesitan para poder vivir. En este caso, hablamos del hombre. El hombre sirve como una especie de reservorio para los parásitos. Y luego tenemos las cianobacterias. Las cianobacterias, todas son de vida libre. Todas son de vida libre. Y son conocidas también como algas azul verdosas. Azul verdosas. ¿Correcto? Probablemente alguna vez cuando tú has pasado por algún lugar y has visto un charquito de agua, el charquito ha estado medio verdoso, medio azulado, ¿cierto? Muy bien. Significa que ese charco contiene cianobacterias. Es por eso que el día de la práctica vas a traer un poquito de agua estancada, que es lo que se piden ahí en el manual, en la guía. ¿Sí? ¿Has leído su manual? Sí. Muy bien. Te piden agua estancada, por ejemplo. Me parece que te piden también sarro dentario, que eso lo vas a sacar acá. También. Sí, de ustedes. Sí, obviamente de ustedes. Sí, también. Eso va a ser con los chicos. Ya vamos a tener que conversar ahí. Así que en cada grupo voy a elegir un personaje para que puedan proveer la muestra. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, ahora sí, ya chicos. Tomen en serio eso, de verdad. Sí, es serio, profesor. No se preocupe, es que también el morbo, usted sabe. Muy bien, ahora, de todo, escuchen, del grupo de procariotas, bacterias y cianobacterias, solamente nos vamos a enfocar en las bacterias. ¿Por qué? Porque tú no estás estudiando en este caso organismos de vida libre, si no quieres saber acerca de las bacterias que causan enfermedades. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en las bacterias patógenas. Las bacterias, como te digo, son de vida libre, cosmopolitas. ¿Qué significa que sean cosmopolitas? Cosmopolitas, cianobacterias, vida libre. ¿Cómo? Significa que están en todas partes, en todos los ecosistemas, en todos los ecosistemas. Ahí encontramos bacterias. Hasta en el lugar donde menos te imagines hay. Incluso hasta en los volcanes han encontrado también bacterias. ¿Ya? A pesar de la calor. Sí, a pesar, incluso, te voy a dar el nombre de una bacteria, se llama Bacillus thermophilus. ¿Qué? Cosmopolitas está en todas partes, ¿no? Exactamente. ¿No dice que es libre? O sea, Sí. todas partes. Están en todas partes. Este bacilo, llamado Bacillus thermophilus, más o menos soporta temperaturas de 80 grados centígrados. Es una bacteria bastante resistente y vive principalmente en chimeneas. ¿Cuál? Sí, exactamente. Puede vivir perfectamente en el fuego. O sea, no vive dentro del volcán, pues tampoco no seas exagerado, sino, por ejemplo, digamos en estas que le llaman aguas, manantiales hidrotermales, aguas termales, que por ejemplo en esas zonas que obviamente no llega a 100 grados. ¿Termo qué? Si llega a 100 grados nadie se podría meter ahí. Termopilius. Termófilos. Muy bien. Y el tamaño de las procariotas, ojo, va entre 1 a 10 micrómetros. Más o menos ahí varía el tamaño de una procariota. ¿Ya? Entonces también la procariota, que es una bacteria, con sus angelos y toda la estructura ornamental de la bacteria. Disculpe, dice algas allá. ¿Cómo? Sí, algas.
vida libre con miden de 4. ¿Hasta qué hora sale la clase? 4:20. Sí. Ya terminó. Sí, profesor, le quería comentar, antes de retirarnos, faltan que cancelen los 50 céntimos de los materiales que nuestra compañera Diana... Ok, por favor, hagan el pago de esos materiales. Ponte la puerta, mano, y... Hartas ropas también, pero que no son materiales. O sea, las ropas son las que calzan varias ropas. ¿Estamos? Ese es el tema de microscopía verbal. O sea,